Es el examen profesional de Jonás. Que conste que yo no sabía que Elena había conseguido trabajo, que Miriam andaba haciendo su currículum para buscar trabajo. Así que lo que voy a hablar no es que se los prepare, es para todos. Vamos a leer un versículo y luego sale la hermana Juanita con los niños. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Vamos a leerlo juntos, hermanos, el versículo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Leamos juntos, segunda Timoteo 2, 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Otra vez, hermanos, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Alguien lo puede repetir? ¿Sí? ¿Ninguno que milita? ¿Alguien más se lo puede repetir? A ver, Mireya, sin leer, Mireya. ¿De la vida? ¿A fin? A ver, ¿alguien más? A ver, hermana Santos. A ver, Consuelo. Fíjense lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiero que pensemos en este tema o en este título. No te enredes. No te enredes. ¿Qué es enredarse, hermanos? Fíjense que Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enredes. ¿Qué es enredarse, hermanos? Es atraparse. ¿Cómo? Involucrarse. ¿Que se hace qué? Que se hace red, que se atrapa, se complica. Miren, la palabra enredarse tiene que ver con entretenerse. No te entretengas en los negocios de la vida. No te enredes. Hermana Juanita, ¿puedes salir con los niños, por favor? Les voy a encargar a los maestros de niños que les enseñen a no correr en el templo. Todos los domingos, por favor, estén diciendo, a ver si en algún momento se aprende a no correr. Y cuando vengan al templo también díganles los papás, no corran adentro del templo, no corran. A ver cuándo se logra que no corran adentro del templo. No quieren hacer comida aquí adentro del templo, tampoco que corran, ¿verdad? ¿O si quieren hacer comida?
No, ya dijeron que no, es irreverencia. Correr también es irreverencia. Y ya me estoy volviendo como en aquellos tiempos. No entienden, hermano. Hay que seguirles diciendo, a ver, hasta que entiendan. Ya me estoy volviendo como me dijo aquella hermana, ahora ya grandota, ya señora. Ay, hermano Arturo, ¿cómo le tenía miedo cuando era niña? ¿Cómo le tenía miedo? Y le digo, ¿por qué? Porque nos regañaba mucho. Ahora voy a empezar a regañar. Segunda Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo, hermanos, consideraba la vida cristiana y el servicio como estar en la milicia, como estar en la guerra. Cuando habla de militar, se refiere a participar en una pelea, en una guerra. Y el apóstol Pablo, en uno de los momentos que se está despidiendo de Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Así que Pablo consideraba que un cristiano es un soldado. La Biblia lo enseña así, hermanos. La Biblia enseña que el cristiano es un soldado, y de repente hasta cantamos un himno: firmes y adelante, huestes de la fe. La Biblia nos enseña, hermanos, que somos soldados de Jesucristo. Y hasta a los niños de repente se les enseña un coro por ahí que dice: aunque no marche en la infantería, caballería, artillería, pero soldado soy. Y luego, soldado soy de Jesús. Alguien dijo que ningún soldado es, o ninguno es soldado a sus propias expensas, ¿no? Y también alguien dijo, hermanos, que si alguien es soldado, no tiene por qué estarse preocupando qué voy a comer o qué voy a beber, porque quien lo tiene en el ejército le va a proveer lo que necesite. Así que no tiene que andarse preocupando o enredándose en cosas ajenas a su ejército. Pablo le dice a Timoteo, hermano: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren, hermanos, la Biblia nos enseña de una manera constante, de una manera recurrente, que debemos de tener cuidado de no desviarnos, de no apartarnos. Nos advierte que tengamos cuidado de que no nos deslicemos. Y aquí está diciendo, hermanos, que no nos entretengamos en las cosas de la vida para que podamos agradar a Dios. Porque somos soldados del ejército de Dios, entonces queremos o debemos de buscar agradar al que nos tomó por soldado. Y Pablo dice: no te enredes para que le agrades. No te enredes en los negocios de la vida para que le agrades. Estaba recordando, hermanos, hace años, hace mucho tiempo no pasamos películas, pero hace años estábamos pasando películas en una colonia, creo que era las Aves del Castillo. Estábamos pasando películas y recuerdo de repente que llega alguien que era miembro de aquí de la iglesia en un camión. Llega, se estaciona y se baja, saluda a todos y se va. ¿Y saben cómo me sentí? Muy, muy mal. Porque siendo miembro de la iglesia llegaba como si fuera una visita, un conocido, para nada interesado en la actividad que estábamos llevando. Para nada. ¿Y saben dónde está? En el mundo. Sí, hermanos. Muy ocupado. Muy, muy ocupado. Eso es a lo que se refiere el apóstol, hermanos. No te enredes en los negocios de la vida. ¿Y sabe qué son los negocios de la vida? No son cosas malas, hermanos. Aquí Pablo no está hablando de pecado. Está hablando
de negocios de la vida. Negocios de la vida. Está hablando de cosas que son correctas. ¿Y qué pueden ser los negocios de la vida? ¿Qué pueden ser? Hermanos, les voy a decir esto. En la iglesia vamos a encontrar dos tipos de personas: los que militan y los que están entretenidos en las cosas de la vida. Los que militan y los que están enredados en las cosas de la vida. Porque no se puede estar enredado en las cosas de la vida y militar en la obra de Dios. No se puede. O se milita, se trabaja, se sirve en la obra de Dios, o se está enredado en las cosas de la vida. Ninguno puede servir a dos señores. O está enredado en las cosas de la vida, o está sirviéndole al Señor. Una de dos. Y Pablo dice que el que quiere agradar a Dios tiene que militar, tiene que servir en la obra. Y si sirve en la obra, no va a estar enredado en las cosas de la vida, en los negocios de la vida. Si se milita o se está enredado, no hay una tercera opción. Nadie que esté metido en la obra de Dios se enreda en los negocios de la vida. Nadie que esté metido en la obra de Dios se enreda en los negocios de la vida. Y dije, hermano, los negocios de la vida no son cosas malas, no se refiere a cosas malas, se refiere a cosas que son buenas, pero que no debemos de estar enredados en ellas. Muchas veces, y lo comento otra vez, hermano, no es jactancia, no es fanfarronería, no es de que me crean, no, para nada, hermanos. Pero saben, cuando yo no podía ir al templo por causa del trabajo, aún por causa del trabajo, a mí me daba vergüenza llegar al templo, después de haber faltado un montón de veces. Me daba vergüenza. Les digo, hasta se me figuraba que se me quedaban mirando los hermanos como diciendo, ¡qué milagro! Dichosos los ojos. Así se me figuraban, no me lo decían, a lo mejor lo pensaban, ¿no? Pero no me lo decían, pero yo me sentía mal. No se puede servir a Dios, estar metido en la obra de Dios y estar enredado en las cosas de la vida. Y no estoy hablando otra vez, no estoy hablando de cosas malas. El trabajo es correcto, está bien. El trabajo está bien. El problema es que a veces estamos tan enredados en el trabajo que no hay tiempo para Dios. Hace ratito yo les decía a la clase, alguien me manda un mensaje y si tienes tiempo para Dios, reenvíalo a todos tus contactos. Tiempo para Dios. ¿Por qué no? Quien me lo mandó no viene al templo porque está ocupado. Pero si tienes tiempo para Dios. Uy. Dije hace rato, mejor se lo hubiera enviado a él, ¿verdad? Preguntándole si tienes tiempo. Es que de repente, hermanos, estamos tan ocupados. Y no en cosas malas. En negocios de la vida. Y los negocios de la vida tienen que ver también con el trabajo. Pero de repente, por eso dije hace ratito, que conste que yo no sabía que Elena ya había tenido trabajo, o que ya había conseguido trabajo, o que Miriam andaba queriendo conseguir. No estoy hablando por eso. Pero cuidado con enredarse de tal manera que ya no tengan tiempo para estar en el templo ni para las cosas de Dios. ¿Vas a ir a la misión? No voy a ir, hermano, porque fíjese que... bueno. No se puede servir a dos señores. O se le sirve a uno o se le sirve al otro. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A ver, ¿cuántos se saben el corito hermanos? A ver, Isaac, somos soldados del ejército. ¿Quién se lo sabe? ¿No se lo saben? A ver, vamos a tratar de cantarlo, hermanos. Está muy, muy suave, muy bonito. A ver si sale. Hace años se canta.
No tiene letra, válgame. No, y no quiero cantar especiales. Bien, no lo cantamos entonces. Somos soldados del ejército de la salvación. Somos soldados de Dios. Ahora, miren, dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dije, no está hablando de cosas que son pecado, son cosas dignas. Nomás que dice Pablo, no te enredes, no te entretengas en esas cosas dignas, de modo que no le puedas servir a Dios. No te entretengas, no te enredes. Estaba viendo un video donde se le dice a los padres, cuiden a sus hijos. A lo mejor ustedes ya lo miraron, pero se ve el video donde un hombre llega con su niño a una tienda, no sé qué es, y hay una de esas escaleras eléctricas. Y mientras el hombre está entretenido mirando revistas, el niño está agarrando la banda de la escalera eléctrica, le hacía así, ¿no? Con la mano. Y pues está corriendo la banda. Pero de repente, y el papá entretenido con las revistas. Y de repente el niño se acerca a la banda y la banda lo levanta. Y ahí va el niño sobre la banda, la escalera iba hacia abajo. Cuando de repente alguien grita y el papá sale corriendo y agarra al niño, no se cae. Pero ¿por qué estuvo en riesgo el niño? Porque el papá estaba entretenido con las revistas. Ese es el problema. No es el trabajo el problema es enredarte en el trabajo de tal manera que desentiendes las cosas de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Todos de alguna manera, hermanos, tenemos que estar en los negocios de la vida. Todos necesitamos de alguna manera estar en los negocios de la vida. Tenemos que trabajar, tenemos que atender los hijos, tenemos que estudiar, tenemos que hacer tantas cosas que es normal. Hay iglesias, hermanos, donde a los jóvenes se les pide que no estudien. Hay iglesias donde se les dice, si eres cristiano no vayas a la escuela. ¿Saben por qué? Porque muchos se desentienden de las cosas de Dios. Es que tengo tarea y el sábado no la pudo haber hecho. Tiene que ser el domingo. Así sucede, hermanos. Así sucede. Es que tengo tarea. Es que tengo tarea. No puede otro día. Tiene que ser el domingo. Muchas veces son pretextos, en realidad. Otras, porque no se puede. Hermanos, dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Una de las cosas que son negocios de la vida es el trabajo. Y la Biblia enseña, hermanos, que hay que trabajar. Es más, la Biblia dice que al que no trabaje, que no coma. Y Pablo dice que hay que trabajar para tener y así ayudar al que tiene necesidad. Sí, habla de trabajar, pero otra vez, pero dice Pablo, pero no te enredes, no te entretengas de tal manera que no tengas tiempo para Dios, que no tengas tiempo para hacer algo en la obra de Dios. No te entretengas. Los estudios es necesario estudiar. Yo no digo que no vayan a estudiar los jóvenes, que estudien, que se preparen y que cuando se reciban no se vayan de la iglesia. Porque qué chiste que cuando están estudiando aquí están y ya nomás terminan y se van. No, para que diezmen, ahora que sí, ahora que van a trabajar. ¿Qué es eso que nomás cuando están estudiando nomás recibiendo y no hay nada? Hay que estudiar y hay que estudiar para tener, para dar. Y dije hace un momento, hermanos, uno de los negocios de la vida tiene que ver con los hijos. Tiene que ver con los hijos. En verdad que es necesario prestar atención a los hijos. Cuidado con los hijos.
Dicen que una mujer quedó viuda con un niño chiquito. La mujer dice, cuenta la historia, se va al desierto, no tenía para mantenerse ni para mantener al niño, pero cuando va caminando dice que oye una voz y le dicen, entra a esta cueva y agarra lo que encuentres allí, pero no te olvides de lo más importante. Entra y encuentra un tesoro adentro de la cueva, bueno, mucha riqueza, y oye la voz, toma todo lo que puedas, pero no te olvides de lo más importante. Y la mujer se llena las bolsas con tesoros y empieza a agarrar y agarrar lo más que puede, y oye la voz que le dice, apúrate porque la puerta se va a cerrar, pero no te olvides de lo más importante. Y agarra un montón de las riquezas que había ahí y se sale y la puerta se cierra y el niño se quedó adentro. Se le olvidó lo más importante. A veces, hermanos, perdón, dije que no es por el trabajo del que están hablando, pero a veces se descuida lo más importante por tener riqueza, por tener dinero. Dice un hermano que hace muchos años él leyó un artículo. El título del artículo decía: ¿qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? Ese era el título del artículo. ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? O sea, la idea es, eres bien inteligente, vete a trabajar a la calle, allá donde te ocupen. ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? Como que da la idea que las únicas que están en la casa, o las que deben estar en la casa, son las que no son inteligentes. Pero las inteligentes no tienen por qué estar en la casa. Esa era la idea. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Dice: tuve mi primer niño y no podía trabajar. Había trabajado antes de tenerlo. Tuve mi primer niño y empecé a buscar, al poco tiempo, empecé a buscar a alguien que cuidara a mi hijo. Porque yo quería volver a trabajar como lo había hecho antes. Alguien que buscara a mi hijo. Pero yo buscaba a alguien especial, alguien que lo atendiera muy bien, que lo cuidara, que lo amara, que estuviera con él, le enseñara cosas buenas. Y dice, y empecé a buscar, y de repente dice, encontré a alguien, muy buena persona. Pero duró un mes solamente. Y es que era tan inteligente y era tan preparada esa persona que yo busqué para que le enseñara cosas buenas a mi hijo. Era tan capaz esa mujer que dijo, yo quiero ganar tanto. Y dice, y casi era lo que yo estaba ganando. Entonces yo pensé, no puede ser. Voy a trabajar, pedirle a alguien que cuide a mi hijo y le voy a pagar casi todo lo que gano. No puede ser, tengo que buscar a alguien que cobre menos. Y la que cobraba menos era menos inteligente, menos preparada. Y dice, así que yo no encontraba a alguien que llenara lo que yo estaba buscando para mi hijo. Y no encontraba, y tuve otro hijo. Y yo seguía buscando a alguien que cuidara a mi hijo. A mis hijos ahora. Y no encontraba quién llenara todos esos requisitos que yo buscaba. Al fin, después de mucho buscar, dice, me di, ¿cómo dice? Cuenta de una pasmosa realidad. Me di cuenta de una pasmosa realidad. Que no había nadie mejor que yo que cuidara a mis hijos. Pero ella dijo eso, me di una cuenta pasmosa. O sea, para ella fue algo sorprendente no encontrar a alguien
que pudiera cuidar tan bien como ella a su hijo. Y alguien dijo, los antiguos o las mujeres antiguas más bien se hubieran dado una pasmosa cuenta de cómo mujeres prefieren trabajar allá afuera que cuidar a sus hijos. No estoy hablando de no trabajar. El problema es que a veces se descuida lo más importante. Se enreda en los negocios de la vida de manera que no hay tiempo ni para los hijos. ¿Saben por qué muchos hogares están como están? Porque mamá no está en la casa. Porque mamá no tiene tiempo para los hijos. Esa es la realidad. Y de repente se puede pensar, es que no alcanza con el sueldo de uno. Es que la verdad es que es responsabilidad del hombre proveer. Y la otra cosa es que no alcanza, o es que quiere tener lujos. ¿No alcanza o es que quiere ser rico? No es cuestión de no trabajar, se puede trabajar, pero sin descuidar lo más importante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, es cuestión de administración. Es cuestión de administración. Pablo está diciendo, no te enredes, no te distraigas. No está diciendo, no trabajes, no estudies, no cuides a tus hijos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, no te enredes de tal manera que te distraigas y ya no puedas servir en la obra. Los negocios de la vida, hermanos, son negocios dignos, pero que de repente nos pueden distraer. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo que el amor al dinero o la codicia de dinero desviaron a algunos de la fe? Hermano, ¿no has ido al templo? Es que no tengo tiempo, hermano. Tengo que trabajar. Tiene que trabajar. Estaba leyendo, hermanos, de un hermano chino. Él busca trabajo y llegó un momento en que le dijeron, sí hay, nomás que tienes que trabajar el domingo. Y él dice, ¿no me puedes dar de descanso el domingo? No. Y dice el hermano, entonces no puedo trabajar, voy a seguir buscando. ¿Quién le estaba diciendo eso? Le había preguntado antes de qué religión era, y el hermano dijo, soy cristiano. Y para probarlo a ver si es cierto, le dijeron, tienes que trabajar el domingo. Y el hermano dice, no puedo, mejor sigo buscando. Y dicen que se ríe quien lo está consultando ahí, entrevistando, se ríe y le dice, nomás te estaba probando a ver si es cierto que eres cristiano. Y le dieron el trabajo. Hermano, yo sé que hay a quienes no les interesa eso, ¿no? No te enredes, no te entretengas en cosas que son dignas, pero que te separan de Dios. Los afanes de la vida, Jesús lo dijo, hacen que muchos se aparten. Escuchen la palabra, pero se apartan. Hermanos, es necesario prestar atención a lo que hemos escuchado. Dicen que las ranas se les puede poner en agua en una cubeta, ponerlas en el fuego, y las ranas no se dan cuenta cuando está calentándose el agua. No se dan cuenta. Se dan cuenta que el agua está caliente hasta que ya están cocidas. El problema es que a veces nos enredamos tanto en las cosas de la vida y no nos damos cuenta hasta que estamos como las ranas, bien cociditas, y ya no se puede hacer nada. Ninguno que milita se enreda
en los negocios de la vida. Estaba platicando con alguien y me dijo: hermano, estoy muy ocupado. Por eso no he ido a la iglesia. Y ahora en la mañana yo estaba orando a Dios: Señor, está muy ocupado para venir, pero no está ocupado para hacer otra cosa. No, hermano, poco a poco, entretenidos en cosas dignas, pero que van apartando del servicio y del camino de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y miren para qué, hermanos. A mí me agrada, y se lo dije ayer a alguien, a mí me agrada cuando te veo llegar al templo, me da gusto, sí me agrada. Pero ¿sabe por qué usted debería de buscar no entretenerse en las cosas de la vida? Para agradar a Dios. Alguien me dijo una vez: tanto que te hemos apoyado, a mí no me apoyas, le digo. Se supone que lo que estás haciendo es para Dios, no para mí. ¿Por qué no entretenernos en los negocios de la vida? Para servir, para agradar a Dios. Porque el cristiano es soldado de Dios. Y dice Pablo: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si te distraes con las cosas de la vida, no vas a agradar a Dios. No vas a agradar a Dios. El corazón de un siervo de Cristo no puede estar dividido, hermanos. Debe tener un solo objetivo, y es el agradar a Dios. No podemos servir a dos señores. Cumplir con nuestras obligaciones es correcto. Trabajar, estudiar, atender a los hijos, sin dejar el servicio a Dios como primer deber. Ninguno puede servir a dos señores. Va a amar a uno y va a despreciar al otro, o menospreciará a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios, y dice, y a las riquezas. Hermanos, si queremos agradar a Dios, no nos entretengamos con los negocios de esta vida. Démosle su lugar a Dios y a los negocios de esta vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: dad a Dios, bueno, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios? Sí, trabaja, pero no te entretengas. Sí, estudia, pero no te entretengas de tal manera que olvides a Dios. Vamos a orar, hermanos.